Pedro Hernández es dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México. Le agradezco mucho, Pedro, este espacio, estos minutos para MBS. Buenos días, muchas gracias Enrique y a MBS por el espacio. Y mi primera pregunta va enfocada de forma muy directa. ¿Hay condiciones para un regreso presencial en las escuelas públicas, Pedro? Bueno, hemos señalado ya reiteradamente que hasta este momento no vemos las condiciones, no solo materiales de mantenimiento, de agua, de limpieza en las escuelas, de desinfección y demás, sino también una serie de problemas con los protocolos, con la parte incluso legal de la reapertura de las escuelas. Pues como todos sabemos, estas se cerraron a partir de pues la indicación del sector salud. Hubo decretos y bueno, toda esta parte legal es necesario que también pues el gobierno federal y la propia Secretaría de Educación Pública y de Salud emitan pues la certeza también en esta parte. Ahora solo se le están pidiendo a los padres de familia una llamada carta de corresponsabilidad, que en realidad significa que los padres de familia en una carta confirmen que sus hijos no están en alguna situación de salud que ponga en riesgo, pues, y que también asuman que si se da alguna situación de contagio de salud, inmediatamente avisen a las escuelas. Bueno, todos planteamos que cuando decimos corresponsabilidad, pues estamos hablando cuando menos de dos partes. Si a los padres de familia se les está responsabilizando de esta parte, la Secretaría de Educación Pública también tendría que tal vez entregarles un comunicado de que la escuela a la que acuden sus hijos está en las condiciones mínimas, indispensables para un regreso seguro para todos. ¿Cuál es la perspectiva de inquietud en el cuerpo de profesores, sobre todo pensando en las escuelas públicas? Me imagino, pues muchos están vacunados, la mayoría con CanSino. Algunos profesores no les fue muy bien con la vacuna, pero a ver, lo que ya tenemos enfrente es un regreso y los profesores a las aulas con los alumnos y también en situación de fragilidad, porque hay dos vertientes. Obviamente el alumnado, los niños y los jóvenes, pero los profesores en un contexto de riesgo que también es apremiante. ¿Y cuál es la perspectiva de ustedes desde la coordinadora? Bueno, efectivamente la mayoría de docentes fueron vacunados con esta vacuna CanSino y la propia farmacéutica pues ha señalado la necesidad de una segunda dosis de refuerzo. Esperaríamos que se cumpliera también esa parte. Entre abril y mayo fueron vacunados la mayoría de docentes. Estaríamos próximos a la cuestión del refuerzo. Y bueno, la otra situación también es que el día de hoy arranca un taller intensivo en la mayoría de las escuelas del país y bueno, lo que estamos planteando a nuestros compañeros es que haya una reflexión profunda sobre cuál será la mejor forma de iniciar el ciclo escolar 21-22. En esto hemos sido enfáticos. Iniciaremos el ciclo escolar el 30 de agosto, solo que habrá que definir pues cómo no exponer a todos, niños, jóvenes, sus familias y a los docentes. Y bueno, en ese sentido también hemos sido enfáticos de hacer un deslinde muy claro de la llamada dirigencia formal del sindicato. Alfonso Cepeda no nos representa, no puede comprometer al grueso del magisterio a una condición de vulnerabilidad. Nos parece que una dirigencia que solo acata indicaciones no está representando a los trabajadores. Pedro, ¿qué pasará si en el regreso presencial a partir del 30 de agosto se ve un repunte de contagios y se ve una situación de extremo riesgo? Es un escenario que puede ocurrir y las cifras, los especialistas indican que es un escenario que se puede dar por motivos hasta de
medición con claridad de estudios científicos. ¿Qué va a hacer la coordinadora? ¿Eventualmente podrían tomar la decisión de no ir a las aulas si se dieran estas circunstancias adversas? Bueno, también señalar que el día de hoy presentaremos una encuesta nacional que vamos a realizar a los padres de familia toda esta semana, y la próxima estaremos presentando los resultados de esa encuesta nacional. En unas horas en conferencia de prensa vamos a presentar esta encuesta nacional, las preguntas, la metodología que estamos siguiendo, con la idea de darle también pues una claridad en su aplicación, y bueno, pues tomar el parecer de los padres de familia. Nos parece que estas 2 semanas necesitamos recuperar la interlocución con el gobierno federal. Veníamos trabajando en mesas hasta diciembre del año pasado con el presidente, con la secretaria. Solo hemos tenido hace casi un mes una primera conversación, y bueno, pues estamos demandando que, entre otros, y sobre todo este tema del regreso presencial, pues requiere el diálogo, el que podamos exponer las razones por las que hasta este momento vemos que no hay condiciones para ese regreso presencial. Si bien los protocolos señalan que ante un contagio en una escuela esta tendría que ser cerrada inmediatamente, como sucedió ahora el 7 de junio, que igual se insistió en una apertura, pues sentimos apresurada de las escuelas, más de 8 contagios en varias de ellas, llevaron a que inmediatamente se cerraran, pero sentimos que no tendría que darse una situación así para que entonces se rectificara en la posición que ha tomado el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública. Pero entonces, el sector salud. Entonces, bajo cualquier circunstancia, ustedes regresan presencial, incluso haciéndose responsables de las consecuencias que puedan existir en contagios. No, es lo que estamos señalando, que hablar de corresponsabilidad significa que en este caso la Secretaría de Educación Pública pues tendrá que asumir incluso legalmente qué implica la apertura de las escuelas. Hasta este momento no tenemos un documento a nivel pues de como fue el decreto para el cierre de las escuelas que señale pues la responsabilidad también de la Secretaría de Educación Pública en este tenor. ¿Cuántos maestros estarían regresando al sistema presencial el 30 de agosto? Bueno, es que es muy grande, pero en nuestro caso nosotros hemos planteado que no hay las condiciones. Aquí en la Ciudad de México, la sección 9 democrática agrupa 45,000 docentes. A nivel nacional, la coordinadora nacional ha llegado a convocar, a movilizar hasta 500,000 docentes. Entonces, nos parece que es un sector muy importante que debe ser escuchado, más allá de las formalidades de quien ostenta supuestamente la representación de los maestros, en el caso de el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, que en realidad pues basa su control en esa interlocución con el gobierno y en la apropiación de las cuotas sindicales. Pedro Hernández, le agradezco mucho estos minutos. Estaremos muy pendientes de pues estos próximos días antes de que se llegue a la fecha del 30 de agosto, dentro de 2 semanas justamente, porque creo que todavía pueden cambiar mucho los escenarios, pueden darse muchas situaciones en el camino, así es que estaremos pendientes y le agradezco mucho la comunicación para mantenernos en este esquema y sobre todo informar de manera muy clara a los padres de familia, a los propios profesores de este contexto del regreso presencial en la actividad académica de nuestro país. Sí, hacemos el llamado. Hoy empezamos reuniones en cada colectivo docente a que tomemos las mejores determinaciones también ya, como decimos, a ras de tierra en cada escuela, cuáles son las condiciones y qué es lo mejor para nuestra comunidad educativa. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por estos minutos.